Pues un placer, gracias a todos por haber elegido la conferencia, espero que os sirva. La idea es que sea muy práctica, así que la podemos hacer también muy dinámica, que podáis participar, que podáis preguntar y que podamos ir comentando cada punto. Yo lo que he tratado es de trasladaros aquí una realidad que muchas veces me encuentro en las entrevistas, que es una de las partes que muchas veces como candidato pues nos hace sufrir bastante, y yo quiero hoy trasladaros la visión, el punto de vista desde el otro lado de la mesa, que incluso cuando he estado yo, ¿no? Que yo pues voy cambiando, porque a veces estoy como candidato y otras veces estoy como entrevistador, y siempre pues intento también hacer este ejercicio de ponerme en la piel del candidato y trasladaros aquello que os pueda ayudar. Primero os hablaré un poco de la empresa, un minuto, para que conozcáis quiénes somos. Luego, quien tenga interés en conocer más, pues puede bajar al stand y os explicamos más. Pero básicamente, en cuanto a mí, pues ya me habéis conocido. Yo soy Talent Manager en Mesoesthetic Pharma Group, que es una compañía farmacéutica que se dedica al cuidado de la piel. Nosotros lo que hacemos es investigar y luego desarrollar, producir y comercializar productos que son de uso profesional, primero, y luego cosméticos para llegar también a casa del consumidor y tratar la piel en todas sus disciplinas. Entonces, hablamos siempre de nuestros valores como pasión, innovación y excelencia, y es algo que se vive realmente tanto en los productos como en las personas que trabajamos en el proyecto. Creo que es interesante trasladaros esto porque ya veréis que luego hablaremos de esta parte y es interesante pensarla también cuando vamos a una entrevista de trabajo. Un poco más sobre nosotros, pues bueno, somos una empresa mediana en cuanto a equipo, pues somos unos 270. Estamos presentes en 109 países, o sea que por este lado sí que somos muy multinacional. Recibimos muchísimas visitas al año de muchos países y una clave del éxito es que reinvertimos mucha parte de los beneficios, más del 40%, en I+D+I, que es cosa que nos permite pues cada año ser muy innovadores y sacar al mercado productos que cumplan un poco con las expectativas de nuestros clientes. Aquí se dibujan un poco ahora todos aquellos países donde estamos presentes. Creo que es interesante también compartirlo porque muchas veces nos preguntan, oye, ¿hay oportunidad internacional? Si empiezo aquí, ¿puedo ir luego fuera? Bueno, pues con nuestro modelo trabajamos con muchos distribuidores, no es tan sencillo, pero sí en nuestras filiales, que tenemos, como veis aquí, filial en Polonia y en Dubái, en Emiratos Árabes, pues sí que podemos llegar a colaborar. Entonces, a quien le interese también esa parte, pues que sepa que existe. Vemos un pequeño vídeo para que sepáis más de nosotros. Tiene audio, pero si no funciona, pues no puedo acostar yo. Lo podéis ver un poco en imágenes, pues cómo es el laboratorio y cómo trasladamos, ¿no? Pues todo, m'haig de tornar a acostar, em sap greu. Pues todo el conocimiento médico pues a nuestras redes y luego a los clientes. Y ahora sí, pues empezamos ya con estos 10 slides que son 10 consejos. Me gusta empezar siempre con esta reflexión, que más que consejo es eso, ¿no? Una reflexión que nos ayuda a abrir la mente y a pensar en cosas que a veces nos ponemos frenos nosotros mismos. Empiezo con esto y digo siempre sueña en grande, y pongo un ejemplo que creo que es muy práctico y muy interesante de ver, que es qué le pasó a Barack Obama, ya sabéis quién es todos, ¿no? Presidente durante 8 años en Estados Unidos, cuando se presenta por primera vez en ese momento en contra de Hillary Clinton, que también era de su partido, ¿no? Y ellos dos pues tenían una lucha entre ellos para ver quién ganaba el liderato y luego quién se presentaba a presidente. Bien, pues el equipo de campaña de Hillary Clinton empezó una estrategia para desvirtuar un poco a Barack Obama y llevarse votos ella. Entonces lo que hizo es empezar a hurgar en el pasado de Obama y hablar hasta con la que fue la profesora de guardería de Barack Obama, ¿no? Imagínate que le piden a alguien que hable de nosotros en aquella etapa, ¿no? Cuando estábamos en la guardería, prácticamente, pues bueno. Pues bien, aquella profesora llegó a decir que bueno, le llamaba mucho la atención y siempre recordaba que Barack Obama desde pequeño decía que él quería llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Esto Clinton lo trabajó como una idea pues, de una ambición desmedida, ¿no? Y de un perfil de fíjate, ya desde pequeño, ¿no? quería llegar a esto. Spoiler, le salió mal, ¿no? Porque la gente empatizó con ese mensaje y Obama ganó y luego volvió a ganar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues me pasa con muchos candidatos que me dicen, ostras, he visto tal oferta o he visto tal empresa, pero por lo que están pidiendo yo creo que, pues no me he presentado.
Digo, hombre, no te pongas el freno tú mismo, ¿no? Muchas veces ya sabéis que luego hay muchísimos descartes y yo os puedo trasladar la realidad de lo que nos encontramos en las ofertas, en las candidaturas, incluso en cada plataforma, y realmente es muy complejo, ¿no? Porque hay una oferta con 800 candidatos inscritos, por ejemplo, de los cuales llamamos a 50 que nos hacen un filtro y luego de estos 50 entrevistamos, no sé, a 8 y de estos 8 pasan a segunda entrevista a 3, hasta que cogemos a 1. O sea, realmente es muy complejo. Pero ¿quiero estar yo en ese bombo de 800 o no quiero estar, ¿no? Pues abrir un poco esta mente y deciros, oye, soñad en grande, sí, hagámoslo, y luego si no sale bien, al menos no habrá sido por nuestra decisión, que creo que empezar con esta reflexión pues, es interesante. El segundo, os traslado una pregunta, ¿vale? Yo os pido que levantéis la mano y os pregunto a quién se le da bien pintar. Manos arriba, aquellos que consideren que se le da bien pintar. Muy bien. 5 manos, 6 si la amiga hubiera conseguido que la otra amiga levantara la mano, pero no. Así que 5 manos, ¿vale? Ahora os pido hacer otro ejercicio, ¿vale? Ahora soy yo quien me traslado a esa guardería o a esa etapa infantil y tengo una clase toda de niños de 4 o 5 años. Y pregunto, ¿a quién se le debe bien pintar? Manos arriba. A todos. ¿Qué quiero trasladar con esta reflexión? Seguramente nosotros pintamos mejor que los niños de 4 o 5 años, pero nuestras exigencias van cambiando. Creo que es interesante también que cuando tengamos una entrevista de trabajo y todos esos pensamientos negativos, ¿no?, que pasan velozmente pues en forma de miedos, inseguridades, ganas, de repente incertidumbre, confianza, desconfianza, pues que esa mezcla de pensamientos que es difícil de gestionar y suele jugar en nuestra contra, pues también os traslado, ¿no?, esta reflexión que creo que es bonita y que creo que es muy gráfica, que realmente si cogemos ahora 2 dibujos y los comparamos, en la votación el dibujo mejor pintado al menos saldrá pues el nuestro, ¿no? Por lo tanto que también confiemos un poco en aquellas cualidades que tenemos. 3, infórmate. Y siempre lo digo porque cuando llegamos a la entrevista la primera pregunta que hago es, bueno, ¿qué sabes de nosotros? Es interesante informarse bien sobre la compañía a la que estamos aplicando. Yo entiendo que cuando ya estamos en un proceso que incluso genera cansancio o hemos hecho muchas empresas y ya no tenemos tanto interés, pues no nos informamos tanto. Pero el entrevistador nota este desinterés y ya juega en nuestra contra como candidato. Entonces, puntos clave para no estaros informando durante horas de cada empresa, yo os diría pues ver historia, inicios y valores, porque engancha muy fácil en la conversación y porque en muy poquito tiempo, en unos segundos de presentación, tenéis ya esas claves para decir, oye, pues mira, he mirado esto, me ha llamado la atención que empezasteis aquí o que vuestros valores son estos. En cuanto al puesto, también, como se suele compartir, pues también podéis investigar un poquito más. Aquí ya cada uno lo que quiere. Yo siempre le doy el consejo de investigar la página corporativa de LinkedIn, porque aparte de la información global de la empresa, lo que encontraréis es mucha actualidad. Entonces, esto también os va bien, pues si queréis decir, pues me ha llamado la atención que habéis puesto en marcha esta iniciativa, o oye, vi que estuvisteis presentes en tal. Aquí la empresa ve que este candidato tiene un interés especial y eso ya, pues quieras que no, engancha un poco y la entrevista empieza mejor. Así que este consejo siempre lo traslado. 4, explica. Y digo también, sí o no, no es una respuesta válida, porque no nos da información. Ya veréis que muchas veces el entrevistador, aquí depende mucho de quién os toque o quién está haciendo la entrevista, y hay estilos muy diferentes. Yo siempre traslado que la selección de personal realmente es muy subjetiva y no hay una Biblia. Cada uno pues lo hemos aprendido según, ¿no?, nuestra experiencia, nuestra formación, por lo tanto cada uno lo hacemos diferente. Lo que sí es que preguntamos cosas y cuando nos responden no, sí o no, en realidad no nos están respondiendo a la pregunta. Entonces, cuando veáis una pregunta muy cerrada, por ejemplo, no sé, ¿te consideras organizado? Yo para mí esta pregunta, desde el punto de vista del entrevistador, estaría mal hecha. ¿Por qué? Porque un candidato no va a decir no. Y si me dice que sí, como no me puede decir que no, me va a decir que sí, no me da ninguna información. Por lo tanto, si no os preguntan claramente, por ejemplo, yo os animo a que vosotros lo deis. Ejemplo, pues aquellos que tenemos experiencia laboral los basamos en nuestra experiencia y los que no, los basamos en nuestra experiencia vivida. Puede ser pues un trabajo en la universidad, algo que hayáis hecho en equipo. Todo esto funciona, ¿vale? Pues igual, tu papel en algún trabajo de grupo puede ser un buen ejemplo. Pues oye, ¿sabes trabajar en equipo? Que es la misma pregunta que antes de otra cosa, ¿no? Y decimos, sí, la verdad es que yo suelo, ¿no? He trabajado en equipos muy diferentes y además
con roles muy diferentes, ¿no? Recuerdo un caso donde asumí el liderazgo aquí, un caso donde pude ser más organizado porque planteé la entrega de tiempos así, y todos estos ejemplos es lo que le está dando respuesta al entrevistador. 5. Actualiza tu perfil de LinkedIn. Solemos revisarlos. Entonces, antes de la entrevista o incluso antes de decidir si el candidato pasa a la preselección, por lo que muchas veces no sabéis si lo hemos mirado o no, más allá de que LinkedIn te dice no sé quién ha visto tu perfil, pero lo puedes ocultar, por lo tanto tampoco lo veríais. Yo os diría, haz de tu página un lugar atractivo, porque incluso en todo lo que es la búsqueda directa que se hace desde la red, como van a ir a buscar a esos perfiles, siempre tenla activa, ¿no? Entonces, bueno, pues échale un vistazo, pon a examen tu página de LinkedIn y realmente es un portal que funciona muy bien. Sé honesto, creo que es importante trasladarlo. Nosotros sobre todo nos encontramos con muchos casos de nerviosismo, que es normal y que es lo más natural. Yo recomiendo que si estás nervioso, lo digas. Es un mensaje que puedes trasladar en positivo, ¿no? Como veis, yo aquí le doy la vuelta y digo, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué, bienvenido. Ostras, pues estoy un poco nervioso, pero la verdad es que con muchas ganas y muy ilusionado de estar aquí. Le estamos trasladando nuestros nervios, cosa que hace que probablemente aquella persona empatice con nosotros, y además le estamos trasladando que esos nervios vienen por una ilusión y por ganas de que eso salga bien. Creo que es interesante porque consigues pues, conectar un poco más, ¿no? con ese entrevistador. Número 7, tranquilízate. Es una reflexión que también traslado porque muchas veces como candidato no lo pensamos. Y es que el entrevistador también quiere que salga bien. O sea, normalmente en esa mesa tenemos la sensación que el candidato es el que se lo juega todo y el entrevistador elige. No, la realidad es que cuando vamos como entrevistador y tenemos, no sé, 30 procesos de selección en marcha, lo primero que quiero es que salga bien, o sea, que esa sea la persona y que no tengamos que hacer pues, más rondas o más entrevistas o incluso volver a empezar desde cero. Por lo tanto, ¿para qué sirve esta reflexión? Pues bueno, para quitarnos presión, que cuando lleguemos allí sepamos que el entrevistador busca lo mismo que tú, que allí pues, haya match. Por lo tanto, tranquilidad. Y lo digo, ¿no? Pues genera mucho volumen de trabajo y esperamos que eso sea un éxito y poder así cerrar el proceso. Por lo tanto, tranquilízate, ambos buscáis lo mismo. El currículum, el famoso currículum. Aquí hay gustos y gustos y si preguntáis pues te dirán que le gusta más un estilo, que le gusta más otro, si tengo o no que poner foto. Yo aquí os puedo trasladar mi opinión, pero es mi opinión subjetiva y habrá otros que seguramente opinarán, opinarán diferente. ¿Yo qué digo? Pues revisemos estilo, color, texto y diseño porque en una vista rápida deberíamos decidir si ese currículum pasa o no a la siguiente fase. Una anécdota también que creo que es interesante, yo cuando estudié el posgrado de selección, una de las cosas que nos enseñaron en un módulo de selección puro era un montón de currículums así encima de la mesa y teníamos que dedicar 5 segundos por currículum y luego hacer 2 pilas. Sí, no, sí, no, no, sí, sí, sí. 5 segundos. Entonces imaginaos el papel, ¿no? Y en 5 segundos pues no te da tiempo ni a leer demasiado. Entonces te enseñan a leer en diagonal, a coger los puntos más interesantes y a decidir si pasa o no una preselección. Ahora con avances, inteligencia artificial, bla, bla, incluso lo hace una máquina, ¿no? Pero yo soy muy de hacer a mano y me los miro, pero que tengáis en cuenta que hay gente que le dedicará de media 5 segundos a nuestro perfil. Por lo tanto, es muy complejo llegar a llamar la atención con ese currículum. Por eso siempre digo, pues, revisar esto. Consejos, ahora y así subjetivos, que yo pienso que son interesantes, es ordenar experiencia de más cercana a más antigua. Hay quien lo hace al final y empieza pues, la primera experiencia y va llegando a la actualidad. Yo creo que es mala estrategia porque para llegar al final tienes que dedicar más tiempo. Entonces, lo primero que miramos es la de arriba. Entonces, os recomiendo, os aconsejo poner arriba la actual o última. El apartado hablando sobre ti, yo creo que funciona porque nos permite conocer un poco a la persona si no la has entrevistado. 3 líneas arriba, destacando aquello que queráis destacar. Hay personas que los currículums son muy largos, ¿eh? O sea, a mí me han enviado currículums de 15 páginas con publicaciones, no sé qué. Claro, entonces aquí a lo mejor pues ya el sobre ti no hace falta, no rellenes más, ¿no? Depende del caso. Yo lo recomiendo en currículums que son más cortitos, intentamos siempre una página y si son 2, pues 2. Y destacar logros y habilidades, normalmente pues se hace a mano izquierda como abajo. Creo que también es interesante por si hacemos un match con competencias relacionadas con el puesto de trabajo, que podamos saber aquellas en las que tú crees que destacas y luego incluso en la entrevista te podemos preguntar más.
9. Solo si es para ti. A ver, creo que es importante cambiar el foco de cómo estamos valorando esa oferta de trabajo, porque muchas veces pensamos que esa es la oportunidad de nuestra vida y que no podemos permitirnos el lujo de perderla. Entonces eso que genera más presión, más nervios y normalmente el resultado empeora. Por lo tanto, creo que es interesante hacernos también esa reflexión antes de entrar, que es decirnos, es una oportunidad sí, pero no la única de nuestra vida. Entonces, esta es una, entre otras muchas que puede llegar, y eso pues, nos ayuda a tener un enfoque más positivo y por lo menos más relajado. Hay veces que sí, que realmente la persona te dice, no, es que yo llevo no sé cuántos años detrás de esta empresa en cuestión y es esta la oportunidad. Bueno, pues aquí será más difícil relajarnos, pero lo habitual no es el caso, ¿eh? Lo habitual es que tenemos pues, ilusión, pero es una entre muchas opciones. Y el último que traslado es preparar las preguntas clásicas. Yo las odio con todas mis fuerzas, pero la realidad es que se hacen, se siguen haciendo. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues oye, vamos a preparárnoslas, ¿vale? Y aquí os pongo las 4 más realizadas. Primera, dime 3 puntos fuertes y 3 áreas de mejora. Bueno. A mí es que esta personalmente no me gusta nada, porque además es tan clásica que todo el mundo se la prepara y todo el mundo te dice, perdón, lo mismo, ¿no? Lo más malo mío es que soy muy perfeccionista. Entonces, bueno, yo os diría, si tenéis que estar preparados para esa respuesta, pues traedla preparada, ¿vale? O sea, intentad. ¿Cómo? Puntos fuertes, cada uno sabe los suyos, y áreas de mejora, que es lo difícil de seleccionar para saber qué digo, qué no digo. Yo siempre aconsejo que busquemos cosas técnicas que podamos aprender, ¿vale? El perfeccionismo, por ejemplo, para mí es fatal, porque el perfeccionismo lo que hace es frenar muchas veces a llegar a cosas, porque ¿qué pasa? La gente perfeccionista no entrega hasta que no está perfecto, nunca está perfecto, ergo no entrego. Pero el perfeccionismo, la organización, la iniciativa, no todo lo que son competencias, esto es más difícil de trabajar. Todo lo que son cosas técnicas es más sencillo. Por lo tanto, si aquí decimos áreas de mejora, pues estás en mi caso, por ejemplo, pues mira, análisis financiero, ¿no? Considero que no tengo muchos conocimientos y estoy enfocado en mejorarlo. Aquí ya le estoy diciendo que es algo que si me pongo, lo mejoro. Otra opción clásica son los idiomas o Excel, ¿no? Pues esto es interesante. ¿Por qué? Porque sabemos que lo vamos a necesitar y lo podemos mejorar rápido. Estas dos, justamente, idiomas y Excel, tened cuidado porque es un poco tricky. Si realmente se requieren para el puesto, te pueden descartar por eso. Entonces intenta decir cosas más genéricas. Algo interesante es un idioma que no sea el inglés. ¿Vale? Si decimos el inglés, no, porque nos juega la contra. Pero si decimos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es tu punto de mejora? Y tú dices, ostras, pues mira, el alemán, porque estuve estudiando 2 años y lo quiero retomar. No es un punto de mejora, no nos resta, le estamos dando una respuesta y además es clara, ¿no? O sea que, por aquí interesante. Segunda pregunta muy clásica. ¿Qué puedes aportar a esta empresa? Es compleja también de responder porque muchas veces tenemos la sensación de que, sobre todo estamos allí porque la empresa nos aporta a nosotros y luego nosotros aportamos nuestro trabajo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a esta, yo os puedo trasladar una anécdota real que yo viví, que es que cuando estaba en búsqueda de las prácticas de la carrera, yo había hecho varias entrevistas y no me habían cogido en ninguna. Entonces, la verdad, estaba bastante cansado de todo el proceso de selección. Pensaba, ostras, siempre me preguntan qué puedes aportar y hay un punto ya que no sé qué decir, siempre repito lo mismo y luego no me cogen, tampoco me funciona. Digo, bueno, pues voy a ser un poco, no sé, un poco diferente, voy a decir algo que no haya dicho nadie, algo a ver cómo tal, a ver cómo sienta. Bueno, voy a la entrevista en cuestión y como no me preguntan, ¿qué puedes aportar? Y dije, yo creo que nada, yo personalmente nada, sobre todo la empresa me puede aportar a mí y yo ahora mismo como estoy estudiando y tal, pues yo nada, salió mal. No me cogieron tampoco. Por lo tanto, tampoco nos pasemos de originales, ¿no? Pero que tengamos en cuenta que como soy nos lo van a preguntar, pues yo lo enlazaría siempre también a aquellas habilidades, ¿no? Que tenemos por encima de los demás o que nosotros consideramos que tenemos más desarrolladas. Bueno, ¿por qué te gustaría trabajar aquí? También la preguntan mucho. Aquí yo os diría, pues buscad, ¿no? Aquellas cosas que realmente os gusten que os llamen la atención o os gusten de la empresa en concreto donde estáis aplicando. Porque las respuestas genéricas
¿Te gustaría trabajar aquí como al lado, ¿no? Aquí abajo que tenemos todas las empresas. Pues bueno, os diría intentad focalizar en aquello que sí ofrece esta empresa, ¿no? En nuestro caso, pues que una respuesta interesante sería, tengo claro que me quiero enfocar a este sector, al sector farma o medicina estética, porque es lo que me gusta, y he hecho una búsqueda, ¿no?, de empresas y creo que vosotros sois la mejor opción por esto, esto y esto. Entonces aquí sí que tenemos una respuesta al menos muy enfocada y muy clara. Y la última clásica es cómo o dónde te ves dentro de 5 años. No sé, me da las mismas sensaciones que las otras tres. Es una pregunta que, pues no lo sé, ¿no? Cuando nos la preguntan, no lo sé. Estoy enfocado en este proceso y la verdad es que no sabemos dónde nos vemos o dónde queremos estar dentro de 5 años muchas veces. Las respuestas, ¿qué pasa? Que también son un poco peligrosas, porque si nos pasamos de ambición, nos descartan porque, uy, no, pero yo no es el puesto que busco, esta persona me ha dicho que quiere dirigir un equipo de 20 personas o que se ve, no sé, trabajando en Estados Unidos y claro, no es lo que busco, no me interesa, descartado. Y si me quedo flojo, ¿no?, y digo, pues, no sé, algo que sea como mucho menos grande, pues también doy una sensación como de poca ambición. Por lo tanto, esta pregunta suele ser también peligrosa. Una respuesta interesante que yo, por ejemplo, valoro, que me gusta, es enfocarla mucho en el presente, ¿no? Y algo como, ostras, pues si me lo hubieras preguntado hace 5 años, seguramente no te diría que hoy me gustaría estar aquí en esta entrevista, ¿no? Pero ahora estoy súper enfocado en el presente, pues me gustaría mucho dentro de 5 años verme aquí, pero evolucionando junto a la empresa, ¿no? Una respuesta un poco así, un poco divagando, pero que nos da pues esa solución a veces. Y hasta aquí. Yo espero que os haya servido, que sea como muy práctico, muy de verdad, de cosas que ocurren. Y no sé si queréis trasladar un poco pues, vuestra sensación o que yo os pueda ayudar en alguna curiosidad que tengáis en cuanto al ámbito de selección o de entrevistas, pues encantado de ayudaros. ¿Alguna pregunta? Buenos días, muchas gracias, Arnau. Yo tengo una pregunta que últimamente me pasa por la cabeza y es ¿qué tan importante es tener una licenciatura o un grado para postular a una posición? Yo, a ver, pienso que España sigue siendo un país muy limitante en este sentido. Nos pasa igual con el tema del currículum, ¿no? Cuando me preguntan si poner fotos sí o no, en el resto de países europeos no se pone foto y realmente es así, ¿eh? Incluso una foto es que no encaja en el currículum, pero es que en España un currículum sin foto suele tener menos oportunidades porque miramos la foto. Entonces, en este caso creo que pasa un poco igual. El discurso oficial es que no, pero la realidad es que sigue siendo limitante. En nuestro sector tiene algo de sentido porque hay posiciones que requieren por normativa una titulación X, ¿no? Entonces entiendo que esa job description requiere una titulación y yo tengo que buscar a un candidato que lo cumpla. Hay muchos ámbitos y dentro de nuestro sector hay muchos ámbitos que no se requiere, cada vez es menos necesario. Pero yo creo que como país aquí pues seguimos valorando el título, ¿no? Y muchas veces incluso el nombre del título o dónde se ha realizado el título, o sea que no tiene nada que ver con el contenido, ¿no? O sea que depende de la posición, pero en principio se sigue bastante, sí. Gracias. Hola, aquí tenemos a Celia Hill, es una gran experta en LinkedIn, para que lo sepáis. Os espero a la 1. En la 4. Hola, gracias. No me preguntes de LinkedIn. No, de LinkedIn no, de entrevistas. ¿Me podrías dar un par o tres de softwares para preparar la entrevista, de simuladores? Gracias. A ver, con inteligencia artificial hay 40.000 y el propio ChatGPT en uso te hace de entrevistador, ¿no? Yo creo que lo más interesante, y no respondo a tu pregunta, pero es hacerlas en directo con aquellas personas que nos conocen, que tenemos cierta relación y que se lo puedas pedir, porque el feedback que te van a dar es real. Entonces, no sé decirte softwares para prepararte, sí que con inteligencia artificial sin duda se puede. Y hay varios vídeos que también, ¿no? Pero creo que lo mejor sería prepararnos con alguien, pedirle que nos haga ese ejercicio y hacerla de verdad, ¿no? Como un roleplay, pero sin actuarlo, que nos puedan dar ese feedback.
Hola. Hola. ¿Qué crees que es lo más importante a destacar en una entrevista si eres un perfil junior que tiene pues 1 o 2 años de experiencia? O sea, ¿qué crees que la entrevista podrías destacar más, ya que la experiencia pues... A ver, en un tema como muy de actitud y ganas que tú puedas trasladar, realmente es lo que se busca, porque muchas veces lo que es el conocimiento que se genera, ¿no?, a través de ese estudio, eso nosotros damos por hecho que todos los candidatos que han realizado esa formación luego la pueden aplicar. Y la gran pregunta es cómo la aplicamos cada uno de nosotros, que es diferente. Entonces yo te diría pues trasladarlo mucho en tus ganas, en tu ilusión y en tu manera de hacer las cosas. No hace falta que tengas mucha experiencia de trabajo, ¿no?, porque como hemos visto, pues lo que puedes trasladar es tu experiencia vivida en estudios o incluso en experiencia, que muchas veces nos dicen de repente, ostras, no, he trabajado en tal, pero no lo pongo en el currículum porque no, hombre, no ponlo, ¿no?, porque sí. Claro. Entonces, explicar estas experiencias, cómo has sumado tú a un equipo, por qué tú en concreto, y trasladarle eso al entrevistador, sí. Vale. A tú. Hola, muchas gracias, primero de todo. Y te quería preguntar acerca, cuando has dicho, hay muchas veces, ¿no?, que se apuntan a una oferta y hay como 800 personas inscritas y de repente con inteligencia artificial, creo que has dicho ya cada vez más, pasáis quizá, por ejemplo, a 50. ¿Me podrías dar algunas, no sé, como qué valora la inteligencia artificial o si son palabras clave que están puestas en el currículum o si nos podrías dar un poquito de luz sobre eso? Gracias. Sí. Aquí, claro, a nivel genérico es complejo porque depende de la oferta en concreto. Lo que hace es buscar cuán encaja lo que pone en la oferta con tu currículum. Entonces, cuantas más cosas hay en común, más pasas, ¿no? Entonces, pues ponemos un ejemplo, ¿no? Si estamos buscando una posición de Product Manager en Marketing y he explicado ahí las funciones, ¿no? Liderazgo de proyectos de tal a tal, desarrollo de producto tal. Si estas frases o palabras están en tu candidatura, suele entender que esa sí que merece pasar. Hay veces que tú en los filtros previos también le puedes poner, ¿no?, cosa que tampoco sabemos antes de que ocurra. Pero pues imaginemos que yo le digo, pues mira, de estos 800 directamente pásame los que tienen de 3 a 7 años de experiencia, porque menos lo considero junior, lo considero demasiado senior, por decir algo. Los que hayan estudiado esta rama de ciencias de la salud, los que vivan aquí, aquí o aquí, porque residencia también se suele mirar. Cosas así. Y entonces la máquina lo que va haciendo es tachando y va descartando. ¿Vale? Esto las clásicas, sin ir a inteligencia artificial, o sea, un InfoJobs, un LinkedIn, ya es así, O sea, ya tú pones ahí los filtros y te hace la preselección. Entonces, tendrías que adaptar tu currículum a la oferta en concreto que te estás presentando, cosa que es muy complejo porque si te estás apuntando a varias, pues tendrías que tener 30 currículums, ¿no? Es difícil. No, placer. Hola, Hola. ¿se oye? Vale. Sí. Es que en cuanto a la de las preguntas, hay una pregunta que es háblame de ti, que es súper básica, pero no quieren que recites tu currículum. Entonces, ¿qué valor añadido podrías... O sea, ¿qué respuesta podrías decir que dé un valor añadido? A ver, aquí sería interesante trasladar un proyecto en el que hayas sido protagonista, si no te lo han preguntado ya, y cuál ha sido tu papel en ese proyecto, ¿no? Porque allí estás hablando de ti, estás enfocando a una realidad que además se puede llevar al ámbito laboral, y hay miles de ejemplos, o algo que tú digas, ostras, pues mira, una vez o hace unos años pues tuve una idea de proyecto que quería emprender, ¿no?, y hacer mi propio e-commerce, lo estoy inventando, en tu caso, en lo que sea. Y entonces lo hice así. ¿Por qué? Porque soy una persona muy creativa, porque considero que tengo mucha iniciativa y siempre la pongo en marcha en proyectos que son como muy para mí. Entonces así estás hablando de ti, no estás explicando otra vez todo lo que pone allí y le estás dando una respuesta pues, que le ayuda a conocerte más. A ver, háblame de ti es una pregunta que la podría poner aquí, porque es que háblame de ti es como si te hago la primera pregunta esa, pues ya acabé y adiós, ¿no? Es que no... lo interesante sería ver que el entrevistador hiciera bien el trabajo en el sentido de buscar realmente lo que interesa
que en mi caso, por ejemplo, es analizando muy bien qué funciona y qué no. O sea, yo con los... Ahora somos 270, pero de estos 270, pues en total habrán pasado, no sé, 500 personas por la empresa, pues sé lo que ha funcionado y lo que no. Y eso muchas veces va con estilo, va con manera de hacer, ¿no? A quien le gusta más buscar el detalle o quien le gusta más centrarse en el objetivo y no le importa tanto el cómo llegar. Entonces, como yo sé lo que funciona en mi estilo de empresa, que muchas veces es cultural, busco eso. Tanto tendría que enfocar las preguntas a que tú me des respuestas a eso, ¿no? Un háblame sobre ti es tan genérico, ¿no? Hay veces que incluso te hablan de hobbies o te lo preguntan, ¿cuáles son tus hobbies, ¿no? Entonces yo aquí también intentaría enfocarlos a cosas que puedan servir luego, ¿no? Si yo te hablo, por ejemplo, pues no lo sé, de que me gusta el deporte, pues qué me ha aportado el deporte a mí personalmente que luego pueda servir incluso en mi trabajo, porque es que si no, que a mí me guste el pádel o el baloncesto, pues no suma. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo responderías a la pregunta, ¿cómo sería tu jefe ideal? Yo personalmente, para mí... Sí, o no. Mira, yo para mí, a ver, esta pregunta, fíjate que no la suelen hacer mucho. Yo te diría que creo que es interesante que un jefe deje espacio para hacer, deje autonomía y libertad, porque cuanto más te restringen, pues muchas veces tienes la sensación de no desarrollo y eso acaba en fracaso, ¿no? Te acabas marchando. Entonces yo para mí, pues que me den mucha autonomía y libertad, que confíen en lo que hago, ¿no? Que me permitan equivocarme también y que me permitan pues hacer cosas diferentes, ¿no? En mi caso me gusta pues no estar haciendo siempre lo mismo, entonces si tuviera un jefe, ¿no? que me reclama pues unos resultados de X constantemente lo mismo, pues tendría probablemente esa sensación de no es mi lugar. ¿Vale? Es interesante, ligado a esta pregunta, que miréis también cuando vais a la entrevista quién puede o será mi futuro jefe, ¿no? Porque muchas veces eso nos ayuda también a decidir si queremos o no estar allí. Y esa información es muy fácil de llegar porque como está todo en LinkedIn, pues también puedes ver, ¿no? la persona y saber un poquito sobre ellos. Hola. Hola. Mi pregunta es con respecto a la expectativa salarial. Es una pregunta típica que te hacen o al principio o en las ofertas. ¿Cómo haces para...? O sea, primero quería saber qué tan filtro es esta pregunta y cómo la maneja, cómo se puede manejar para no ser descartado ya desde la primera entrevista o desde el primer contacto. Muy buena pregunta. La verdad es que sí, es súper filtro. Y la preguntamos siempre. Entonces, claro, si te quedas por debajo, lo que puede pasar es que te ofrezcan menos de lo que habían pensado ofrecerte, si tú has dado una cifra por debajo, ¿no? Lo cual aquí, desde luego, pierdes tú. Si te pasas, que es muchas veces la sensación que tenemos como candidato, es no quiero dar una cifra por encima, porque entonces me descartan por eso y ya no tengo ni la opción, y en realidad sí que podría aceptar menos. Si te pasas, probablemente te descarten. Entonces, no contestar también te pueden descartar porque si tengo tantos que sí me han contestado y encajan en la horquilla, voy como para ser más eficiente a esos casos, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación es sí contestarla, sí dar una cifra. Aquí tenéis que hacer un estudio previo de mercado que, total, aparece publicado en ofertas o si no hay guías salariales o hay páginas web también que si tú pones, calcula el salario de tal, os da, según tus años de experiencia, la empresa, el tamaño de empresa y el rol, más o menos la media salarial, ¿vale? Si tienes una realidad, o sea, yo en mi caso si me lo preguntan, yo sé mi realidad y sé que por debajo de esto no me interesa porque no quiero ir a ganar menos. Incluso la expectativa real yo la traslado porque es la verdad y si no encaja aquí pues ya no quiero formar parte del proceso, ¿no? Si no es el caso o no sabes muy bien porque dices no, ahora mismo no tengo trabajo y no sé muy bien cuál es la franja, yo te diría infórmate y entonces di esto, di una horquilla. Ostras, pues mira, no sé muy bien ahora y ahora mismo no es el foco principal, desde luego para mí, porque estoy enfocado en la búsqueda y me apetece mucho este proyecto en concreto, pero yo te diría que entre tanto y tanto en una horquilla de brutos anuales, mejor siempre, ¿vale? Más que decir nada al mes, intentad buscar las horquillas anuales brutas
que es lo que nos indica realmente el presupuesto que tenemos por cada posición, pues entre esto y esto estaría cómoda, o he visto que entre esto y esto se pasa se está en la posición, yo creo que es correcto, yo te iría a trasladar una horquilla así. La puedes hacer lo grande que quieras y no te va a descartar, porque si estás diciendo, ¿no?, que entre esto y esto te mueves, estarás cómoda, yo creo que es mejor eso que no contestarlo. No, a ti. A ver, esta pregunta se hace porque muchas veces nosotros tenemos un presupuesto de personal detrás y yo tengo el peso de la plantilla económico y tengo cada posición el salario real, ¿no? Entonces muchas veces si yo sé que en marketing tengo un salario de tanto y queda una vacante, una posición que tengo esta línea salarial en el equipo, esta persona que va a entrar probablemente va a estar ganando esto, lo mismo, similar, ¿no?, en esa franja. Entonces, ¿qué pasa? Que si tengo una persona que imaginemos que una posición de 40.000 euros brutos al año y se me presenta una de 70.000, no tiene sentido. Yo sé que de 70.000 a esta posición no la voy a poder contratar. Por lo tanto, ni hago que ella invierta un tiempo ni lo invierto yo. Si es al revés, sí. Lo que pasa es que allí estás perdiendo oportunidades, porque imagínate que estaban 40.000 y tú me has dicho que quieres 25. Probablemente, ¿qué pasará en estos casos? Que te puedan ofrecer pues un crecimiento, ¿no? Decir, oye, mira, pues empezamos en 28, luego pasarás a 32, Por eso es interesante informarse muy bien de en cuánto está el mercado, porque sabemos que las empresas pagan mercado y a veces un poco más. Menos no suelen, porque la gente se va y eso genera mucha rotación y no es el caso. Tanto el salario de mercado publicado nos ayuda a saber nuestra posición en cuánto está y en tomar buenas decisiones. O sea, es que hay gente que ya ve que hay posiciones que no me permitirán ganar más y para mí el salario es importante, pues tengo que plantearme algo allí, tengo que plantearme un cambio. Un poquito más, no. Igual, es subjetivo, eso yo te digo yo y luego habrá cada uno sus realidades. En nuestro caso, un poquito más no es descartable porque tienes juego en tu presupuesto de recursos humanos, puedes poner de aquí y de allá. Pero mucho más, la realidad es que sí, porque no tiene sentido. Yo en mi caso busco cumplir la expectativa del candidato. Yo no pregunto a la gente cuánto cobras, porque no me interesa cuánto cobras, a mí me interesa. Si estás buscando es por algo. Yo quiero saber qué expectativa tienes. Si esa expectativa es real y yo la puedo pagar y eso hace que tú estás motivada, lo que me interesa es cubrir tu expectativa, no tu salario actual. Incluso hay gente que te dice, no, si es que yo estaba ganando vengo de Estados Unidos, de una multinacional, estaba ganando esto, no me preguntes qué ganaba, esa ya no es mi expectativa, eso ha pasado a mejor vida. Y bajan, y hay quien sube. Entonces, para mí lo importante es la expectativa real del puesto. Si esto hay una horquilla, ¿no?, que te diría, no sé, de 6, 8.000 euros, siempre se puede jugar. Pero si es de 30.000 euros, no tiene sentido. Yo sé que no la voy a poder pagar. Tú a lo mejor vas a coger el puesto, pero te vas a desmotivar rápido y vas a estar enfocada en conseguir esos X mil. Sí, por eso yo hablaría siempre de estas horquillas, si estás en esa situación, de esas horquillas, de decir, ostras, mira, yo te digo mi expectativa es esta, imaginemos, ¿no?, mi expectativa son 60, podría estar cómodo en 45, pero tengo que ver una evolución en la empresa. A lo mejor esta es mi situación real y yo traslado ya esta horquilla y sé que puedo decir que sí, que puedo decir que no. ¿Sabes? Un momento, perdón, es que ella tenía el turno. Ah, perdón. Le hemos dejado porque puntualmente, pero ella tiene el... Luego te paso. Ahora pasamos, sí. No. Hola, buenos días. Mi pregunta es en relación a cuando lo que estás buscando es un primer empleo o prácticas, ¿cómo valorar tu currículum y cómo enfrentarte a preguntas de este tipo cuando no tienes experiencia laboral? En ese caso hay que llevarlo siempre a situaciones reales que hemos vivido, o sea, que no son puramente laborales, pero sí que hemos demostrado tener esas competencias en nuestra vida. En trabajos, ya sea de la escuela, o sea, desde lo que es hasta la ESO, luego bachillerato o FP, lo que sea, y carrera sobre todo, es fácil porque pasan estas situaciones, trasladar esa experiencia vivida. Si yo sé que soy una persona organizada, lo soy en mi casa, lo soy en mi trabajo y lo he sido en la universidad. Entonces explicaré por qué me considero una persona pues, muy organizada.
y en qué ejemplos prácticos he vivido eso y eso lo traslado. O sea, para mí no es necesario en absoluto que haya una experiencia laboral detrás. Hay que vestir un poquito el currículum, eso sí, que es lo que más cuesta, ¿no? Rellenar el currículum cuando no tenemos experiencia, hay que vestirlo un poquito, pero luego en la entrevista sin duda se pueden dar ejemplos reales, ¿no? Y si no hay estudios previos, que es raro porque algo siempre hay un mínimo, ¿no? Pero si no lo hay, pues entonces nos tenemos que ir a jugar, pues eso, ¿no? Donde nuestra vida lo hemos puesto en marcha. Es que a mí me ha pasado casos de papás o mamás, ¿no? Que llevan muchos años sin trabajar y vuelven y dices, ostras, es que en este tiempo que no has trabajado has demostrado tener una capacidad de iniciativa brutal, planificación constante para llegar a todo lo que logísticamente tenías que llegar. Pues trasládamelo, explícamelo, porque yo veo aquí en qué cosas, ¿no? qué cualidades tienes. O sea que tenemos que trasladarlo igual, sí. Sí. Hola. Hola. En relación a lo de los salarios que comentaban las otras personas, era si realmente es obligatorio colocar en la oferta publicada poner la horquilla o no, porque claro, también yo entiendo que has de ir informada a lo que decías tú, en plan, ok, por mi experiencia, por la posición, cuál es la horquilla que yo está bien que yo pida, pero no hay nada escrito sobre eso. O sea, habrá empresas que publiquen el salario y otras que no, pero también eso seguramente hace una criba, ¿no? Porque quizá hay gente que ya no quiere apuntarse porque está por bajo de su rango salarial. Sí. Entonces, yo que sé, por ejemplo, tú que trabajas en esta empresa, ¿cómo lo soléis hacer y por qué? ¿Qué explicación hay detrás si lo hacéis? Si es vuestra política publicar con el salario o sin, y qué motivos hay detrás. O sea, a día de hoy legalmente no es obligatorio publicar el salario de la posición. Yo creo que esto está en los días contados, y a nivel europeo acabará siendo salario público por posición. Entonces se publicará en la oferta e incluso luego, una vez dentro de la empresa, en los planes de igualdad o lo que sea, habrá que publicar los rangos salariales de la gente. Pero la realidad es que a día de hoy en España no es obligatorio. Entonces, cuando tú entras en la oferta, cuando la publicas, te pregunta el rango salarial, tú lo pones y luego pones ocultar rango salarial, si lo quieres ocultar, o no ocultar si lo quieres publicar. ¿Por qué muchas empresas no publican? Y yo, por ejemplo, nosotros no publicamos los salarios. Porque hay veces que el salario no es concreto, no está cerrado antes de la posición, sino que en esta horquilla de juego yo sé que una persona, ¿no? Dentro del departamento hay una estabilidad económica dentro del departamento y luego la propia posición. Pero si yo sé que está entre esto y esto, pues dependerá mucho del candidato. Entonces prefiero no publicarlo, conocer y luego saber. Hay veces en los que tenemos que hacer un esfuerzo y, oye, consideramos que esta persona tal y se sube un poco el budget, y hay veces que es al revés, que te permite una evolución. Por lo tanto, muchas veces no se publica y se seguirá sin publicar, al menos durante un tiempo seguramente. Bueno, una última película. ¿Alguna última pregunta rápida o si no ya lo zanjamos? Muchas gracias. Os hemos preparado un detalle, un neceser con un producto que en la salida os lo entregarán para que también podáis probar una crema solar si estáis fuera. Utaxio.